Amigos, ¿cómo están? Catarsis. Hoy tenemos un invitado que es un amigo. Tiene poco tiempo que lo conozco, pero me cae muy bien. He estado viendo su contenido y es algo que me agrada muchísimo porque es acerca de la crítica a la política. Es el gran Jerry Ramos. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano, tenemos una comida de conocernos. Una chelita, ¿no? Creo que fue lo que nos echamos. Pero pues Sí, entre podcasteros, entre creadores de contenido, pues siempre ahí nos vamos conociendo y así fue que conocí al gran Jerry. Hermano, cuéntame, ¿desde cuándo tienes dedicándote a esto de la crítica a la política y por qué surge? pues de la crítica a la política, un año, tendrá un ¿Un año? año. Sí, justamente por estas fechas, fue por junio, julio que empezamos. Bueno, empecé, ¿no? Realmente fue un tema literal pues de un poco de aburrimiento. Cuando fue pandemia, independientemente de que yo estudié mercadotecnia y publicidad, me dediqué mucho a la filosofía, a estudiar filosofía. Ok, Primero vagamente, luego ya tomé un diplomado, que me llevó 2 años. Y fue en ese diplomado lo que a mí me abrió mucho la mente de alguna manera, ¿no? rompió tu paradigma. Lees a muchos filósofos. Yo también, dentro de toda la preparación que tengo, yo vengo de una familia que es cristiana, desde Ok, niño. Entonces pasó el tiempo y a los que 21 años, 22, estudié teología. Me dediqué a estudiar teología, fueron igual 2 años y estudié la licenciatura en teología. Entonces ves muchas áreas también, pues muchas creencias que tienes y demás. Y cuando llegas al área de la filosofía, dices, madres, a lo mejor toda la vida que tenía antes, no sé si fue mentira, pero tendría que ser cuestionada, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Y entonces comienzas ya ese proceso de deconstrucción y decir, a ver, otra vez voy a construir un nuevo yo, pero con las nuevas cosas que yo quiera creer, lo nuevo que ya decidí que sí voy a creer o que soy, ya fácticamente, y de ahí pues vas hacia adelante, ¿no? Entonces en ese momento dije, bueno, pues que ya hay algo que estudiar alrededor de todo y empieza la crítica social, ¿no? Y comencé a hacer algunos videos y jalaron bien, dos, tres. Y en junio, julio del 23 ya fue cuando empezó el tema de Morena, de sus corcholatas, todo ese rollo. Y veía lo que hacían, decía, bueno, algunas cosas eran muy positivas, otras tenían y tienen fondos muy filosóficos. Y dije, bueno, pues hay que hablar un poco de eso, ¿no? Y empecé a hacer videos en TikTok, dejarlo muy bien, llegaron varios seguidores y pues ya es lo que hasta ahorita me he dedicado a hacer, continuo para ahí. Y luego ya fue pasarse a la plataforma de YouTube y también ha habido buenos resultados. Y digo, bueno, pues entonces es lo que Este a es la el gente. camino, ¿no? Yo creo que sí. Hay gente que comparte mis puntos de vista, otros que no, ¿no? La verdad, pero yo creo que como, y no sé si te pasa a ti como creador de contenido, pues no te tiene que importar, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, o a lo mejor sí importar, pero que no tenga influencia sobre lo que tú ya estás decidiendo hacer, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a seguir la línea de lo que yo considero, pienso que tengo que decir, porque eso a la gente le gusta, algunas, pues sobre eso voy, ¿no? Y ya, básicamente es eso, ¿no? Hasta analizar una parte de la política, la otra, y tratar en medio de hacer algo interesante para que la gente analice. Creo que es muy importante que siempre haya gente que le guste y que no le guste, porque si a toda la Sí. gente que te viera le gustara, no pegarías, ¿no? Sí, no, sería aburrido y de hecho, o sea, y en el algoritmo, pues igual no funcionaría, porque realmente cuando causa, y también por eso ha funcionado, porque pues la gente Es un tema de busca, controversia. sí, la gente busca morbo, ¿no? Entonces a lo mejor hay temas y entra el ojo que tú le quieras meter, el ojo crítico, porque a lo mejor hay temas que pues no tienen tanta relevancia, ¿no? Pero si tú le buscas por Sí. donde hay un tema interesante, pues lo sacas y la gente responde, ¿no? Jerry, tengo una duda. Cuando tú eliges el contenido que vas a criticar o que vas a exponer, ¿sí te guías exactamente por lo que es Ujú. o te vas directamente al amarillismo? Sí, O amarillismo. amarillismo, o Sí. sea, estás buscando como la parte que se pueda como poner ahí para que la gente pueda hacer controversia. Sí, Ok. a mí me catalogaron de hecho de una forma, me dijeron sensacionalista, o sea, de que pues es algo pequeñito, ¿no? O sea, cayó un perro, ¿no? Pues dices, no manches, ¿puedes creer que se cayó un perro? O sea, ¿sabes? La noticia la exageras un poquito, Y la vendes bien. exacto, sí, y a lo mejor pues no era tan relevante, ¿no? Pero la gente ya entró a ver el video, o sea, dentro de... O sea, y es lo malo de las redes, ¿no? Porque a lo mejor tú quisieras hablar de un tema muy serio, muy tranquilo, a lo mejor no con tanto sensacionalismo o amarillismo, porque el tema son importantes y son serios, pero si no lo haces así, las redes no te ayudan a potenciar tu contenido. Exacto. Entonces, yo no quería hacerlo así, pero tuve que caer en eso para decir, bueno, véanlo. Y ya si dentro, con ese sensacionalismo, ven que este material funciona, pues es otra cosa, ¿no? Y ha funcionado, ¿no? Pero sí he tenido que caer
En eso sí, en sin el duda. amarillismo un poquito. Sí, sí, para que la gente le llame la atención la noticia, ¿no? Y de hecho me doy cuenta que así funciona, ¿no? Y tú hablas de temas sociales, ¿no? Como ahorita pues, se va a dar, ¿no? Que el aborto y hablas de no sé, hablo de un video, me sorprendió mucho porque no fue de política, hablé de un asesinato, si no me equivoco. No me acuerdo dónde se dio y en 2 días fueron 700,000 vistas, ¿no? Y fue Wow. como, madres, o sea, y eso el tema lo abordé serio. No sé qué pasa con TikTok, ¿no? Pero depende. Entonces hay videos que sí haces que tienen un gran potencial y otros que no. Y también depende mucho de la producción. Fíjate, luego igual, pues igual yo que hago el podcast y demás trato de meterle que la camarita, el micrófono. Y a veces jalan muchos videos sí, así con el celular y al momento, ¿no? Entonces a veces llega a ser como frustrante porque dices, güey, a lo mejor una noticia que pasa en la calle, lo que sea, lo puedo comentar. Pero el ansia de que era algo mejor producido, pues te lleva a hacerlo, ¿no? Claro. Entonces sí, son esas ambigüedades con las que tienes que navegar en el crear contenido, ¿no? Y también luchar con la forma en la que la gente consume las noticias. Si te das cuenta ahorita, veo muchos se dedican más en el tema de redes que en la televisión. Claro, es que la televisión cada día muere un poquito más, ¿no? Sí. Vi que subiste un video en tus historias de WhatsApp de Claudia Rivera que decía que estaba a favor del aborto, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Oye, tocando ese tema, hermano, y tomando en cuenta que tú estudiaste teología, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con el tema del aborto? ¿Que tiene que ser legal o que tiene que ser...? Pues yo creo que hay formas de ver el aborto, ¿no? Y de entrada, pues ya las mujeres dirían, no, eres hombre, no puedes opinar de ello, ¿no? Pero a mí vale madre, ¿por qué? Porque... Yo lo puse ahí, yo puse al bebé ahí. Exacto. Sí. Una y otra, pues, a ver, si todos tuviéramos que hablar solamente de lo que vivimos, no hablaríamos de muchas cosas, ¿sabes? Y la conversación se rompería. Entonces, sin duda, creo que todos tenemos que opinar de todos los temas, incluido el aborto, porque sí hay gente que lo vive. Es como si nosotros no quisiéramos hablar de la pobreza, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos cierto nivel de privilegio y por estar acá no podemos hablar de la pobreza. No, sí tenemos que hablar de eso, cómo erradicarla, cómo trabajarla, que se puede hacer y demás, ¿no? A lo mejor no tenemos un útero, pero tenemos la capacidad de hablar de otro género, ¿no? Que hoy hay muchos géneros. Y también me he dado cuenta que hoy ya no puedes hablar de algo que no sea políticamente correcto. Y eso a mí como me fastidia porque te meten en este cuadro de que tienes que ser pro negros, pro gays, pro todo, ¿no? Y a ver, y no está mal, no digo que los odie, ¿no? Pero en cuanto dices, no los odio, la gente dice, pero en eso ocultas que si los odias, no, o sea, no me importa realmente, ¿no? Pero hoy si no dices un discurso que sea progresista, un discurso que sea de todo amor, pues ya estás mal, ¿no? De acuerdo. Y solo platicas con la gente incluso de la calle. Es que es un tema de interés social. Sí. ¿Estás de acuerdo? Pero hoy la gente tiene miedo. Por ejemplo, en las elecciones yo platiqué con mucha gente y gente, por ejemplo, de izquierda, en específico de Morena, el PT de Verde, que decían, oye, no, sí, el aborto, las feministas, hay que apoyar todas las causas. Sí. Pero si tú le preguntas en la calle a la gente por qué van a votar, les daba miedo decir que van a votar por Movimiento Ciudadano o por el PAN, porque ya da miedo no ir con la corriente o el flujo de la gente o el flujo de los medios, ¿no? Entonces, creo que también ese trabajo que he hecho es como ir en contra de lo que la gente dice. Y el tema del aborto, pues a mí me parece que, yo creo que hay formas y creo que la gente lo va a saber. Hay tiempos para la muerte, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría si mañana que va a empezar la sesión del aborto ahí en el Congreso, si aprueban el aborto, yo pensaría que también deberían de aprobar la eutanasia. De acuerdo, completamente de acuerdo, hermano. Yo abogaría porque la eutanasia fuera un derecho. ¿Sabes? Que ya no quiero estás vivir. decidiendo sobre ti, no estás decidiendo sobre otra persona. Exacto. Entonces, si llega a pasar el aborto aquí en Puebla, yo y con los conectos políticos que tengo, no sé qué haría, pero mínimo le echar una llamada, yo, güey, propone esto, ¿no? A lo mejor te echan para atrás, está bien, vale madre. Pero mínimo que se empiece a ver eso. Porque también hay mucha gente en un hospital o en su casa que sufre demasiado por una enfermedad o por una discapacidad y demás, que no está siendo capaz de tener una vida digna, ¿no? Y si tanto se pelea por una vida digna, creo que también se debería de pelear por eso. No sé tú cómo ves. Entonces me estás diciendo que debería haber situaciones en las que sí debería ser legal el aborto y otras en las que no. Sí, por ejemplo, en el tema del aborto, digo, creo que tiene que ver de diferentes panoramas, pero por ejemplo, hay prevención de una vida, ¿no? Que es métodos anticonceptivos, hay feticidio, hay infanticidio, homicidio y eutanasia, ¿no? Entonces hay, digamos, 5 momentos para evitar la vida, ¿no? Entonces, si ya vamos a permitir una, pues ¿por qué las demás no? Claro. ¿Sabes? Obviamente cada una tiene
sus implicaciones morales, que es lo que nos lleva, por ejemplo, lo que es el tema de la Biblia, ¿no? O sea, si mejor piensas, sí, la Biblia aboga, ¿no? O Dios aboga por la vida, ¿no? Se habla siempre de vida, ¿no? De hecho, se vieron manifestaciones pro vida, ¿no? Porque no puede ser y ponen ahí a la Virgen. Sí, pero creo que sí hay momentos. Por ejemplo, cuando tienes a la mamá en riesgo, ¿no? Sin duda, pues, y decides o el bebé o la madre, pues bueno, habrá que pensar quién ya tiene una personalidad en esta tierra, quién ya tiene una vida creada, quién a lo mejor puede incluso dar más vida después, posteriormente, y a lo mejor abogas por, ¿sabes qué? Pues a lo mejor dejamos a la lado y salvemos a la mamá, ¿no? Incluso también los embarazos no deseados, ¿no? Pero el tema de, hay, ¿no? Quienes ven ya en el ultrasonido, ¿no? Que pues a lo mejor vienen siameses o vienen con alguna discapacidad, una malformidad, y hay la capacidad de decir, ¿sabes qué? Pues no quiero tenerlo, ¿no? Y viene un tema moral, ¿no? Decir, ok, tenlo, ¿no? Tenlo como hijo, va. Pero tú tienes las capacidades para poder ver por esa criatura que vas a traer, ¿no? Capacidades todas, también tú, mentales, ¿no? Económicas, Físicas, económicas. mentales y de todo tipo. Porque si tú dices, no, es que cómo lo voy a dejar morir, pero lo traes y no haces absolutamente nada por darle una vida mejor. Porque debes entender Exacto. que él va a depender absolutamente de ti, al 100%, hermano. Si Sí. tú no lo ayudas, o sea, ya valió. No, y no pide venir. No me acuerdo qué filósofo decía, el ser humano pedir no nace, vivir no sabe y morir no quiere, ¿no? Ok. Entonces realmente naces sin desearlo, vives sin saber cómo vivir, pero al Y final de mueres sin cuentas querer. y no quieres morir, Uf. porque de alguna manera hay un instinto de supervivencia que incluso yo lo veo con mi sobrina, tiene 1 año, ¿no? Y ves que se va a caer y ella hace todo por no caerse, ¿no? Sí. Y filosóficamente se habla de los espíritus del tiempo, ¿no? No un tema místico, pero sí de decir, a ver, ¿qué es lo que provoca que tú quieras seguir vivo y que tú quieras hacer lo que haces? ¿Sabes? Miedo a morir. El miedo a morir. O sea, Sí. ¿por qué creas un podcast, no? O sea, pues mucha gente puede decir, pues vanidad de que te vean y te conozcan. Una parte puede ser, pero otra es, pues no sé, a lo mejor en algún momento quiero vivir de esto, en algún momento esto va a ayudar a más gente. Dejar huella. Dejas huella, te haces inmortal de alguna manera, ¿sabes? Sí. Aunque mueras físicamente, inmortalmente vas a estar ahí. Entonces, ese espíritu realmente, o sea, en filosofía no se habla, puede ser el miedo a morir, pero hay algo que hace que siempre querramos estar viviendo, ¿no? Charlie, ¿no te pasa Jerry, perdón, no te pasa que de repente estás pensando y dices, oye, no me gustaría morir sin dejar un legado? No un legado de que dejas hijos, un legado de que hice algo importante por las personas que me rodean, no solamente mi familia, sino, pues no sé, en el estado, en la ciudad o como sea. Sí. ¿No te pasa a veces por tu mente? Porque hay mucha gente que viene, vive y dice, "Ah, ni siquiera saben para qué vinieron, por qué, ni nada". Pero hay otras personas que están pensando, oye, debo tener un propósito en la vida. Y creo que el propósito de todas las personas debería ser ayudar. Porque si tú ayudas, seguramente todo va a estar mejor alrededor de ti. ¿Te ha pasado que dices, cuál es mi propósito? O imagínate que me muera en este momento y no dejé absolutamente nada, nadie me va a recordar, ni mis hijos, ni nadie. ¿Sí te ha pasado o no? Sí se me ha pasado, pero yo creo que eso, y bueno, no sé qué público tengas, ¿no? Pero justamente el 1 de agosto cumplo 30 años. Entonces yo voy a entrar en los 30. No sé, dicen que es como una crisis, La no crisis. sé. Y dicen, no sé si me vaya a pasar o no. Pero pues no me pesa tanto hasta ahorita. Pero bueno, entrar a los 30 para mí ya empieza como esa, no, ¿qué has hecho? ¿Qué vas a construir? ¿Qué legado vas a dejar, no? Sí, me entró en su momento, a la vez no. Por ejemplo, en la pandemia, justamente, ahí me dio COVID y me puse muy mal. Y una noche yo estaba así, literal acostado y me sentía muy mal. Pero dentro de mí, la verdad, sí hice cosas que mi familia, o sea, Les iba a recordar. Di satisfacciones, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Si me muero ahorita, pues no pasa nada. No va a pasar nada. Y me dormí y otro día desperté y dije, chingada, que desperté. Pero entonces, ¿sabes? No hubo problema. Y pasa el tiempo y hoy digo, ¿sabes qué? También, si no hiciera X meta, pues no pasa nada. A lo mejor es una actitud muy nihilista de decir, pues, la vida te vale madre, ¿no? No es tal cual así. Pero hemos entrado justamente, y la gente de 30 años hoy, y tú lo ves, la gente hoy sufre por no cumplir expectativas. Y expectativas que a lo mejor ni siquiera ellos tienen. ¿Sabes? Sí, que son de los padres o de la gente que lo rodea. De hecho, se dice que tu deseo es el deseo del otro, ¿no? O sea, realmente tú tienes un deseo que alguien más te implantó, ¿no?
O sea, realmente, ¿por qué uno quiere un tipo de carro, un tipo de peinado, una forma de física? Porque la viste en una revista o en un medio, lo que sea, ¿no? Y es justamente eso, a lo mejor un sentido de vida que tú agarras y vas sobre esa línea, pero realmente no es un deseo que tú tengas. Entonces, yo he estado luchando contra ese tipo de deseos porque es, por ejemplo, ya tendrías que tener a tu esposa, un bebé a esta edad, ¿no? O ya póntelo como meta, ¿no? Eso es lo que dicen los cánones. Sí, sociales, ¿no? Sí. Pero justamente el revelarte también tiene que tener una causa. Por ejemplo, yo digo, a lo mejor no es algo exactamente que quiero ya, pero bueno, a cambio de eso, ¿qué voy a hacer? Entonces, a cambio de eso es leer, es estudiar, es prepararme, es estar analizando y demás. Cosas que a lo mejor a la gente no le interesa, no le importa, ¿no? Pero con el paso del tiempo ves que funcionan, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, desde hace pues, 4 años que me estoy dedicando mucho a la lectura, ya tengo muchos libros y demás. Mi tiempo libre es eso, es leer, ¿no? Y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Te invitan a me invitan a una fiesta y demás. Y yo digo, ¿sabes qué? No, prefiero quedarme en mi casa a leer, ¿no? Con mi perrita y demás. Cierta que llueve está mucho más cómodo. Y muchos dicen, pues qué mamón, ¿no? Pues no, esa es mi idea o esa es mi meta. Eso es lo que a ti te llena. Sí, me da, y también me viene algo importante, por ejemplo, porque también me lo dicen, ¿no? Con el tema del podcast o el contenido de TikTok. ¿Qué te deja? Mucha gente piensa que lo único que te tiene que dejar es un bien económico, ¿no? Y que si haces algo, tiene que haber una retribución económica. Y ya, y es no, a ver, lo hago porque quiero, lo hago porque puedo. Si hay una retribución, si hago algo para ganarme la vida, pues está bien, pero eso pues es porque quiero, ¿sabes? Y malamente a los jóvenes o jóvenes adultos como nosotros que de los 30 se nos ha impulsado eso, se nos ha dicho eso, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer con tu vida? Pues no sé, ¿no? A lo mejor ni siquiera tengo la vida que quiero porque me la impusieron, ¿no? De hecho, o sea, cuando estaba un poco más chavo, como 27 años, todavía vivía con mi papá y mi papá todavía vivía, fue esa lucha, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y un día le dije, ¿sabes qué? Sí, no discutimos feo, pero sí hablé con él y dije, ¿sabes qué? Déjame. Porque él quería que yo tuviera un oficio que él tenía y demás, ¿no? Y dije, déjame, porque yo quiero hacer mi vida. Porque algún día tú no vas a estar y yo voy a estar viviendo una vida que tú me dijiste que yo viviera, no la mía, ¿no? Entonces, creo que más allá de otra cosa, a quienes tenemos esta edad de 25 para adelante y demás, y se nos han querido imponer una vida o unos estereotipos de vida, yo creo que no habría que obedecerlos. Sí llevar a lo mejor una conducta social aceptable también, porque no podemos tener el síndrome de Peter Pan, ¿no? Y ponerte a los 30 a jugar videojuegos todo el día, ¿no? Y demás. No tiene que haber límites, pero sí diseñar la vida que más querramos, ¿no? La más posible que queramos. Jerry, estudiaste teología. Sí. O sea que prácticamente podrías ser pastor. Sí, esa era mi idea. Quería ser pastor. De niño, sí. Yo iba así con la Biblia a la iglesia y todo el rollo. Sí. Es muy cagado porque fíjate que últimamente yo también iba o a veces frecuento una iglesia cristiana, ¿no? Me preguntan, ¿eres cristiano? Y siempre les respondo, trato con todas mis fuerzas de ser cristiano, ¿no? Porque más allá de que sea la religión correcta o no, creo que lo padre es que siempre tratan de hacerte una mejor persona, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces, desde ese punto de vista yo lo comparto. Y lo chistoso es que en las últimas semanas se ha acercado mucha gente que también es así como cristiana o tuvo que ver algo con la iglesia o así, ¿no? Y ahorita que estamos platicando y me dices, es que yo estudié teología, iba a una iglesia cristiana, digo, ¿qué onda, no? O sea, sigue coincidiendo. Sigue coincidiendo. Después de que estudias eso y estudias filosofía, pues se viene aquí un choque muy grande, ¿no? Porque pues prácticamente en la filosofía te estás cuestionando absolutamente todo y en la otra pues está la fe, ¿no? Sí, claro. Que creo que todas las religiones parten de eso, de la fe, ¿no? Porque es algo que no, la convicción de saber que existe algo que no puedes ver, ¿no? Entonces, ¿cómo le hiciste para lidiar? Con esto quiere decir que ya no crees exactamente en lo que estudiaste de la teología o simplemente lo reafirmaste o cómo lo llevas a cabo en tu día a día. Qué bueno que lo preguntas, porque justamente la idea de la gente es, no, pues ya estudiaste una cosa, ya no puedes hacer la otra y ya en automático ya eres ateo, ¿no? Justamente, y es que fíjate, se da justamente por estudiar teología.
En teología hay una materia que es filosofía, justamente. Y entonces nos pusieron en equipos a estudiar y exponer a varios filósofos, ¿no? Entonces nos tocaron varios, y expusimos y demás. Fueron como 3 meses estar así. Y después de estudiarlos y leerlos todo el rollo, la maestra nos dijo, bueno, todo lo que estudiaron, olvídenlo, ¿no? Entonces, pues ya es una inconsistencia, ¿no? Pero en su momento yo dije, no, pues sí es cierto, nos vamos a confundir, estamos a pensar de más y ya. Y lo dejé y pasó el tiempo, pasaron como 2 años y no me acuerdo ni qué hacía, pero me llegó ese flashback a la mente, ¿no? Oye, ¿y por qué alguien tiene que decir qué pensar, ¿no? Y a mi papá le gustaba mucho la filosofía también y estudiar. Entonces vi algunos libros que él tenía, comencé a leer, me encantó y dije, no, o sea, no se puede quedar así. Ya fue que le di más rigor. Pero lejos de eso, justamente lo que comentas, me reforzó más la fe, ¿no? Respecto a que, o más bien no me la quitó. Yo creo que más bien no me la quitó. Porque, por ejemplo, tú hablas de Aristóteles, de Sócrates, ¿no? Hablas de Grecia, 500 años antes de Cristo, ¿no? Pero ves que la Biblia en sí mismo o sea, es un libro de libros, ¿no? Es un tomo, vaya, es un tomo donde tienen muchos libros. Y en ellos ves historia en general. Y ves que la paleontología, ves que la geografía te ha demostrado que todo eso sí existió, sí estuvo ahí, sí existió y lo podemos demostrar con la ciencia y con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué te hace pensar que no, por ejemplo, a la gente dice, hay mucha coincidencia, los filósofos comentan que hay mucha coincidencia entre lo que platicaban los sabios griegos antes y muchas cosas que decía Jesús, ¿no? Corte A. En la Biblia hay una sección en la cual Jesús va al templo siendo niño, nace, crece, es un niño, hablan de que alrededor de 10 años y se pierde en el templo. Se pierde en el templo donde hay muchos sabios, María lo pierde y ahí queda. Otro corte y Jesús regresa 30, 25 años después a hacer su ministerio. Entonces hubo un lapso de tiempo muy grande, ¿sabes? Niñez, adolescencia, juventud, en el cual se perdió dónde estuvo, con quién estuvo. La iglesia cristiana normalmente no se mete a estudiar eso. No hablan de ello. No, es una historia que nadie dice nada. Hay libros, los famosos libros apócrifos, que nadie los estudia porque pues, son del diablo, son malos, ¿no? Y nadie dice nada. Pero en ellos hay historias y de dónde estuvo. Y se comenta, ya historiadores hablan de que ¿por qué no? O sea, ¿qué te dice que en 500 años, no lo que dijo Aristóteles o Sócrates, partió desde Grecia, que no estaba muy lejos de Tierra Santa, y pasó a manos de Jesús? Y en esas juntas con sabios de Jesús, pues ¿por qué no él a lo mejor leyó algo de Aristóteles, algo de Sócrates, y sabiduría de ellos pasaron hacia él, ¿no? No porque fueran mejores que Jesús, tal vez, ¿no? Para la gente que cree, ¿no? Pero a lo mejor sí porque tenían muchos años antes y porque eran sabios, ¿no? Y o sea, y ves toda la historia y son también naciones que tenían cosas en común, incluso hasta peleas, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me ha fundamentado para decir, no, a lo mejor no dejo de creer en Dios o en Jesús, simplemente refuerzo que así fue, que fue parte de una historia, que también es una historia que nos la han contado a veces muy diferente a como fue, con principios, y que incluso el tiempo ha sido moralmente cambiante, ¿no? Por ejemplo, me refiero a que Salomón tenía 300 esposas, ¿no? Y 700 concubinas, ¿no? Tú hoy no puedes tener un amante porque ya te tachan de inmoral, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿sabes? Ha hecho que la moral cambie, ¿no? Por ejemplo, se habla también de la relación que tenía María con Jesús, ¿no? Que María tiene alrededor de 13, 15 años, ¿no? José tiene alrededor de 30 años, ¿no? ¿Tú cómo verías hoy una relación de alguien de 13 con alguien de 30, ¿no? Sí, no, ya es pedofilia, ¿no? Pero en ese momento, pues era válido, ¿no? Pasó. ¿Por qué hoy no? ¿Sabes? Entonces el tiempo cambia la moral y funciona, ¿no? Pero hoy estamos viendo que la moral también ya se fue de sabático, ¿no? Ya está distraída la moral hoy en día, ¿no? Y la ética. Pero bueno, entonces se dio ese choque, sí, justamente de ideas, como dices, de la teología con la filosofía. Y si algunas cosas te las cuestionas, pero otras... También lo que es mucho de fe, por ejemplo, lo que es el tema de no cometer herejías, ¿no? Por ejemplo, ya hablar mal o en contra del Espíritu Santo y demás, ya son cosas elevadas que yo no las hablo ni las platico porque, pues sí, como son cosas que no ves, sabes que es otro tema. Yo discuto, yo hablo de lo que veo y de lo que sé que puede pasar, sí, de historia, de lo que sea, pero hasta ahí de otros temas, ¿no? Porque también creo que pues, hay gente que, y hay que tener mucho cuidado también con la gente, ¿no? Porque a lo mejor tu forma de ver la vida y que tú hayas estudiado algo y pensado y que te haya llevado tiempo,
no es igual al proceso de otras personas, ¿no? Entonces no es justo que tú, así como platicamos ahorita de los feministas y del aborto, ¿no? Si no queremos que ellas también influyan en nuestra vida y demás, pues también uno no tiene el derecho, ¿no? De pasar sobre la libertad de alguien más para creer lo que quiera, ¿no? De Y en acuerdo. su momento también pasar a lo mejor 10 años y a lo mejor después de 10 años va a cuestionarse lo que es, pues está bien, pero si mientras quiere seguir con su creencia, pues es válido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Jerry, ¿por qué querías ser pastor? ¿Porque viene de tradición? ¿Porque te dijeron? Sí, mi familia, o sea, tengo tíos pastores, yo era el músico de la iglesia y todo. Ok. Y y era como la tradición, la tradición. No, no te voy a negar que en su momento, ya conforme vas creciendo y dices, pues, ¿de qué viven los pastores? ¿No? Ya entra como el decir, pues viven de los diezmos, viven de esto, pues, está padre nada más venir los domingos y aún así recibir una paga, ¿sabes? Sí, sí. O entre semana visitar las casas de los hermanos, ya, y por eso te pagan. No, pues está chido. Entró ese pensamiento, ¿no? Pero inicialmente, pues era decir, a ver, hay gente que tiene que conocer una forma más tranquila de vida. Y justo como comentas, ¿no? Si hay, o sea, la iglesia, yo creo que cualquier iglesia, ¿no? Te trata de ser mejor persona, ¿no? Y va la vía, pues, moral, la vía ética, mejores conductas, ¿no? Pero a veces no se habla también de un mejor estilo de vida, ¿no? Claro. Platicaban, o bueno, veía, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? Decían, a ver, ¿por qué dejan que hayan gente, que sean cristianos gente tatuada, ¿no? O gente con piercings. Pues sí, güey, pero tú pesas 150 kilos, güey. O sea, tú tienes gula, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. checa tu salud, ¿no? Entonces, hay inconsistencias, como yo creo que en todos lados, pero sí, inicialmente era por eso, o sea, querer buscar como un mejor estilo de vida, un lugar donde estar, donde tener paz, ¿sabes? Pero también más que nada costumbre. Yo creo que como mucha gente que hoy es religiosa, así como sigues a un equipo de fútbol y como sigues a un Por partido tradición. político, pues es la tradición, ¿no? O sea, naciste ahí, pues ¿por qué te cambias, no? Y justamente cuando te dedicas a ver una nueva forma de vida, pues estás mal. O sea, la gente te dice estás mal. O sea, estudiar una cosa te lleva a polarizarte totalmente, ¿no? Porque pues a lo mejor siendo cristiano religioso, pues no vas de fiestas, no tomas, no, shalala, no. Ahora pasas hacia el otro lado, y a lo mejor no es que vivas una vida totalmente dispersa, ¿no? Y de perversiones, pero ahora la gente cristiana dice, no, ya está perdido, ya Es del es mundo. del mundo, ¿no? Y realmente no, hay un punto en medio en el que, ¿sabes qué? Creo que se tiene que armar una vida, ¿no? En la cual eh, tú vas construyendo y eligiendo qué es lo que te va a aportar y te va a dar una vida íntegra en muchos sentidos, ¿no? Entonces realmente yo lo he visto así y hay mucha gente que aún así me respeta y me quiere y otros que no, que definitivamente esa religiosidad pues dice, no, sabes que ya no, es malo, ¿no? Pum, se separa, ¿no? Pierdes familia, porque también eso pasa, pierdes familia, pierdes a gente que creías amigos y demás, pero pues no pasa nada. Si no estaban contigo en ese momento, no, o sea, siéndote como tú eres, pues Yo creo que no. todo parte del conocimiento que vamos adquiriendo Sí. todos los días, ya sea porque lo decidimos, una carrera, un diplomado, un curso, lo que tú quieras, más que por lo que nos vienen dejando por herencia, por tradición nuestros familiares, porque cuando tú tomas tu decisión a partir de lo que estudiaste, de lo que viviste y de lo que leíste, es, desde mi punto de vista es más válido. ¿Por qué? Porque es algo que ya entró en tu cabeza y tu cabeza dijo, a ver, creo que esto es correcto, creo que esto no está bien, debo creer esto, no debo creer el otro. A que cuando lo vienes arrastrando desde generaciones y generaciones, ¿no? Que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que somos católicos. La mayoría de aquí en México son católicos. ¿Y por qué son católicos? Porque les dijeron que eran católicos, güey. ¿Mm? O sea, nacieron así, nacieron en una cuna católica. Y tú les preguntas, oye, ¿y por qué vas a la iglesia? Oye, ¿sabes de dónde viene esto? ¿Sabes por qué los domingos? ¿Sabes por qué el cura no puede tener familia? ¿Sabes esto? Dicen, no. ¿Y por qué vienes a misa? No sé, así me enseñaron mis papás, el domingo a las 12, el domingo a las 9. Entonces, creo que aquí lo interesante, Jerry, es que pues eres una persona que viene estudiando filosofía, teología, diseño Marketing, y, sí. o sea, sabes de todo un poco. Y ahora poniendo un poco en la mesa el contenido que generas en las redes sociales, hermano, ¿cómo empezaste? ¿Con qué contenido empezaste tus páginas de
de plataformas digitales. Creo que justamente apenas recordé, bueno, vi videos, están ahí en YouTube de hace 7 años, ¿no? A mí siempre me gustó el entretenimiento desde niño, ¿no? Okay. O sea, fíjate, de mala, yo creo que como humanos tú aprendes a sacarle el provecho a lo malo que pudiera ser. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Tener un niño desde que nace o desde que ya tiene conciencia, viendo la tele todo el día, pues naturalmente es algo malo, ¿no? Pero en mi caso yo dije, bueno, de eso malo pues voy a hacer algo bueno. Mi familia fue así, ¿no? Por disfuncional que era, yo estaba todo el día viendo la tele, ¿no? Veía a Rocío Sánchez Azuar, a Laura de América, pero veía Los Simpson, veía el Chavo del Ocho, veía todo tipo de cosas, ¿no? El Príncipe del Rap, Más Grande Friends, o sea, veía todo este tipo de cosas y siempre me gustó el entretenimiento, ¿no? La tele, la pantalla, de quién salía ahí y cómo se hacía, ¿no? Y pues pasa el tiempo y en su momento quería estudiar comunicación, pero no, fue mercadotecnia y fue toda esta área, ¿no? Que dices, pues medios, comunicación, ¿qué se hace, no? Producciones. Y y dije, bueno, yo quiero dedicarme a eso. Yo estaba trabajando en una empresa en la que me recomendó mi papá, ¿no? Y me salí, literalmente me salí y comencé con mi celular y grabar en la calle. Comencé a hacer algunas entrevistas, pero a mí siempre me ha gustado como lo social, ¿sabes? Yo pienso, y de hecho pues, el trabajo del podcast, más hablar de mí, pues es de alguien más. Claro. Es que alguien más cuente su historia y quién es, ¿no? Entonces era hacer videos como literal, tengo un video de hablando con un herrero, ¿no? A ver cómo, a nadie le importa, ¿no? Pero dije, bueno, a mí me interesa ese contenido. Me llama la atención. ¿Sabes? Y así empezó. Y luego eran entrevistas ya un poco más pesadas, como cotorreando con la gente y demás. Y ahí quedó hace 7 años, pasa el tiempo y yo seguí creando contenido ya para otras personas, ¿no? O sea, me contrataban y ya a redes y demás. Pero hace un año comenzó con el tema de TikTok y política. Y fue nada más grabarme a mí mismo y demás, ¿no? Y ahorita que se dieron las campañas políticas y decidí apoyar a un partido en específico, andaba ahí en la calle y me ubicaban, me conocía la gente, para mí fue sorpresivo, ¿no? Está padre, pero no sé, entra como se le llama, ¿no? El síndrome del impostor, que es como, pues no, o sea, ni me hables, ¿no? Ya estoy viendo más bien el celular, ¿no? Y no te das cuenta a cuánta gente llegas, ¿no? Pero sí es impresionante. A mí me lo comentan y digo, pues está padre, ¿no? Creo que de alguna forma sí entra como el querer hacerte menor, ¿no? Y no darle valor a ello. Pero sí hay un gran poder detrás de todo eso, ¿no? Te voy a decir algo, Jerry. Yo creo que todas las personas que utilizan un micrófono, un video, un celular, deberían tener en la mente que es una responsabilidad. Sí. Porque tú no sabes qué personas te están viendo, a qué personas estás inspirando, a qué personas les estás llegando, ¿no? Sí. Entonces, a veces tú dices algo que para ti tal vez no tiene nada, pero hay una persona que está susceptible y lo toma y le puedes ayudar o lo puedes hundir, ¿no? Y a veces dirán las personas, oye, pero pues ¿cómo puede ser que una persona que no tiene, no sé, tantos seguidores tenga que sentir esa responsabilidad? Lo maravilloso de las redes sociales es que no necesitas tener miles de seguidores para que uno de tus videos, una de tus posteos se vuelva viral o le llegue a alguien. Con que le llegue a uno y a ese uno lo ayudes o lo eches para abajo, creo que deberíamos tener en la mente que es una responsabilidad grande, aunque parezca algo, si tú quieres, absurdo, pero sí es una responsabilidad, ¿no? Sí, yo no había pensado hasta que fui justamente con Edgar y con el Villefeso Podcast. Y, tío, no lo había pensado hasta ese día que me dijo, oye, pero es que tienes un video que tiene 10 millones de vistas, ¿no? Yo, pues sí. Y yo todavía lo sigo pensando más o menos así, ¿no? Pero él me dijo, a ver, pero tú aquí junta 40 personas y habla enfrente de ellas. Está medio cabrón. A ver, tú junta a 1000, tú junta a 10,000. Ahora sí juntas toda esa gente que ha visto los videos, pues físicamente sí te sacaría de onda, sí sería mucha gente. Y ya que lo pensé, dije, bueno, sí, es cierto. O sea, es más de la gente que habita Puebla, hermano. Sí, sí, realmente sí. Nada más para que te des una idea, es más de la gente que vive en Puebla. Sí, y hasta ahí, ¿no? Creo que entra parte de esta, o sea, a lo mejor esta parte en la que como nos educamos de niños de que por más que haces algo, no le das el mérito que tienes, ¿no? Es como, no, aún así tengo que hacer algo más, ¿no? Para ser mejor, ¿no? Entonces, así ha sido, y justamente como dices, ha sido este navegar entre pues, teología, ¿no? Creo un poco saber sobre las creencias, ¿no? Un poco estudiar sobre ello, filosofía, que son factos, pero también es analizar y es pensar, irte más allá. Hay lecturas muy interesantes y también ya todo eso implementarlo en la política, te das cuenta también, y el marketing pues te lleva a eso, pero te lleva también a quebrarte en muchas formas, porque por ejemplo tú ves
cómo se forma el ambiente o cómo es una iglesia, en específico cristiana, ¿no? Y te das cuenta que hay muchas herramientas para, digamos, mover a la gente, ¿no? De acuerdo. Tú ves a un partido político y dices, güey, hay muchas herramientas para mover a la gente. O sea, desde la vista del marketing y de filosofía, dice, incluso en la filosofía hay muchas cosas que mueven a la gente, ¿sabes? Con el tema de marketing o de producción, no sé si te pasa a ti, a mí sí que a veces voy al cine y ya no le disfruto tal cual porque es como, mira, aquí se ve que fue este efecto, aquí hicieron esto. Pero sí es algo que la gente normal no ve. Exacto, sí. Pero entra esta parte que se habla en filosofía, que se dice que el ser humano es capaz de aceptar la verdad hasta la cual quiere llegar, ¿no? Entonces tú llegas hasta un momento y dices, sabes que hasta aquí ya no quiero leer más, no quiero descubrir más, y te mantienes, digamos, hasta un momento sano, ¿no? Sano mentalmente. Pero dices, no, si la curiosidad es más, te dedicas a investigar más y a lo mejor te quiebras ahí, ¿no? Pero pues yo creo que el ser humano sí debiera de investigar hasta donde más se pudiera, donde más se quiera. ¿Tú has llegado a investigar hasta donde quieres o hasta donde te quiebras? Hasta donde quiero, sí. Hasta donde quieres. Sí, porque justamente por eso te digo, cuando estaba mucho más metido leyendo apenas los primeros pasos en filosofía, si eran noches de llorar, y días, ¿no? Y momentos, o sea, bien random, ¿no? Que estaba comiendo y tenía que leer X libros, lo sacaba y leyendo lo lloraba, ¿no? Y haciendo esa ambigüedad, digamos, de la fe y de digamos, lo lúdico que a lo mejor puede ser la filosofía, ¿no? ¿A qué me refiero? Está el libro de la fenomenología del espíritu de Hegel. Tú te pones a leerlo y son como 5 hojas. De hecho, es en alemán. Como es muy difícil de leer, lo tradujeron en inglés, pero en inglés son como 5 hojas que el traductor dice: hice mi mejor esfuerzo, pero aún así yo no soy capaz de traducir todo lo que el filósofo quiere decir. Sus ideas son impresionantes, son brillantes y pide disculpas. O sea, aunque es una eminencia traduciendo, pide disculpas. Me disculpo por no haber hecho una traducción exacta y correcta para transmitir sus ideas, etcétera, ¿no? O sea, una disculpota tremenda, aunque es un genio para traducir, pide disculpas. Todo eso es la parte de la teología, el marketing y demás, pues ya me llevó al tema de la política con este contenido que he hecho. Y pues, o sea, es interesante, bastante interesante. En las campañas políticas ves el tema de la comunicación y también cómo se maneja. Digo, al menos aquí en Puebla. Y pues sí, hay muchas cosas que se han desvirtuado incluso de la comunicación, ¿no? Cómo es que se hace y demás, ¿no? Pero pues eventualmente son temas que o sea, por el gremio no se debieran de hablar, ¿sabes? Como que son muy celosos. Ves a muchos medios que golpean, muchos medios que son en automático toman bando, ¿no? O sea, yo lo tomé porque soy un crítico y aparte, ¿no? Pero yo no soy un medio de comunicación. Pero tomaste partido por ese partido sí. ¿Porque coincides con las ideas? Sí. ¿Con los ideales? ¿O porque te convenía? Por ideales. Es que yo creo que justamente, y esa es la crítica política, justamente, es el no estar peleado con alguno y tampoco ser enemigo de otro. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que Morena tiene muchas bondades. Sí, han hecho un cambio, más que nada el presidente, han hecho un cambio en la narrativa de la política, en sí cómo se ha trabajado y cómo se han dado los programas sociales a la gente, que si bien no le cambian la vida, sí les ayudan, ¿no? Te puedo decir que sí ha habido mucha más recaudación. Narrativamente, mediáticamente ha hecho un cambio en cómo se manejan incluso los medios, ¿no? Ha democratizado la comunicación, porque también Perdón que te interrumpa, Jerry. Sí. ¿En cómo se manejan los medios? ¿A qué te refieres? ¿Qué intereses defienden? ¿Sabes? ¿Qué intereses defienden y por qué? ¿Sabes? Entonces eso ya, para mí ya es como un granito en el arroz, ¿no? Que mancha un trabajo de prensa que se tendría que hacer, ¿no? Definitivamente. No hay libertad de expresión. No, sí hay. Sí hay. Pero yo no lo veo así con los de latinos, por ejemplo. Por ejemplo, ellos no, pero... Parece que los anda cazando. Parece que los anda cazando, pero
En su momento sí la tienen. O sea, ahorita según se fueron de vacaciones y pues, no están, ¿no? Pero se supone que es libertad de expresión. Ahora viene el punto también. ¿Quién te apoya para tener esa libertad de expresión? ¿No? Porque al final de cuentas también sí hay un lado que tienes que defender de alguna manera. Oye, Jerry, pero yo vi que hay una persona en el Congreso Uh-huh. de Morena Uh-huh. que también está iniciando, promoviendo, proponiendo la idea de que se castigue a las personas que hacen manifestaciones en la calle Ah, sí, claro. con 2 o más años de cárcel. Uh-huh. Con eso no habría libertad de expresión, ¿de acuerdo? Totalmente. Y tomando en cuenta que Morena va a tener todo a su favor en el Congreso para hacer la ley que ellos quieran, y si quieren hasta cambiar la Constitución, Sí. pues eso va a pasar. Y entonces eso que vienen diciendo que hay libertad de expresión, pues en cierto punto no la va a haber, ¿o sí? Podría ser, sin embargo, bueno, incluso otros diputados de Morena y otros se expresaron en contra. Fue noticia nacional. Y fíjate, son temas que a lo mejor nadie dice, pero justamente pues uno que anda ahí metido, ¿no? Investigando, te topas con ese clip, te topas con ese momento que podría pasar, perderse entre muchos momentos de diputados, lo tomas, lo extraes, lo subes y todo el mundo empieza a hablar de ello. Sí, o sea, definitivamente es condenable, no puede limitarse las manifestaciones, es imposible, ¿no? ¿Cómo llegó el presidente a la presidencia? Pues con pura manifestación, Exactamente. tapando reforma, ¿no? Y estando ahí meses, ¿no? Entonces, no, definitivamente no se puede hacer, pero también para que haya un cambio así en la Constitución necesita tiempo, entonces definitivamente no se va a llevar a cabo y no se va a hacer. Pero sí, justamente al tener esas mayorías, pues se corren esos riesgos, ¿no? Pero fíjate, algo, me refiero a lo bueno, lo que te decía, lo bueno que dejó Morena es que de alguna manera la gente sí responde hoy en día. Ya somos mucho más responsables o mucho más vocales, ¿sabes? Al decir lo que queremos, lo que no. Por ejemplo, en cuanto lo empezaron a linchar mediáticamente a este diputado, pues, él se disculpó y dijo, no, pues no era así, quién sabe qué, ¿sabes? Hubo, o sea, reculó de alguna manera, ¿no? A lo que voy es que Morena, como te decía, democratizó los medios y las redes y entonces cualquiera puede decir lo que quiera. Y ya pasa esto. Entonces, aunque a lo mejor no sea de Morena, el pueblo tiene chance de expresarse contra él y decirle, oye, pues por más que sea iniciativa de Morena o de un diputado de Morena, pues hay que ponerse al brinco, porque eso puede terminar muy mal. Y yo creo que así va a ser con muchas cosas. Por ejemplo, las reformas que vienen del presidente, también la gente tiene, o sea, ya está más despierta, más politizados para hablar, ¿no? Se requiere mucha más y yo creo que ese es el trabajo, al menos mío, ¿no? Y de mucha más gente que también opina ya acerca de política, ese es nuestro trabajo, ¿no? Si no estamos, o sea, la ventaja es que no estás tan metido que estás justamente en medio, ¿no? Y donde filosóficamente se dice que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Entonces, estás en medio en el que estás tan cerca de la política que la puedes saborear, pero lejos que dices, a ver, tengo libertad de hablar de lo que quiera, de lo que sea. Jerry, ¿y tú qué piensas acerca de los apoyos sociales que hace pues este gobierno? Fíjate, y justamente viene esta parte, porque yo el año pasado, de hecho desde 2018 que yo voté por Andrés Manuel, estaba todo a favor de él. Justamente el último año fue como de duda, empezar a cuestionarse y ya como creo que me encuentro en esa parte media de... ¿Tú eres partidista de Morena? No, Del PAN. no, de ninguno. Yo no De, estoy con ningún partido ni afiliado ni nada. Ni nada. pero ¿con quién coinciden más tus Coincidiría ideales? más con el PAN. Con el PAN. Coincidiría. Ok. Pero te digo, hay ideologías, por ejemplo, de Morena, o sea, de izquierda. De Morena no, de izquierda, que sí, ayudar a la gente, ver primero por los más pobres, los programas sociales, ahorita que hablas de eso, a mí me parecen interesantes, ¿no? Pero te das cuenta que también, por ejemplo, tú le das a una persona 6,000 pesos al mes, ¿no? Por ejemplo, o 4,000, creo. Y está bien, o sea, se ve bonito. Pero realmente si ya el Insabi le arruinó su sistema de salud, va a la Margarita y se tarda horas para que lo atienden mal, lo pasan de una clínica a otra, etcétera. Si no tiene trabajo, esos 4,000 pesos o 6,000 pesos, ¿de qué le sirven? Pues para subsanar todo aquello que no tiene, ¿sabes? Entonces, por una parte sí ayudan, pero te ayudan a quedar tablas. No es como que te sobre, realmente. Entonces, los programas sociales funcionarían sí, pero si funcionara más de todo lo demás que tiene que rodar a un ciudadano.
y específicamente en el apoyo a los estudiantes. Sí. ¿Qué piensas, hermano? Yo te voy a decir mi postura en lo que tú me dices. Yo pienso que es que bueno. yo tengo una postura, pero va mucho más a priori de estudiar. Pero bueno, dale. Es bueno, considero que es bueno, pero podría haber ciertas maneras en las que se pudieran aprovechar de una mejor manera. ¿Por qué? En lo que no estoy de acuerdo, que le des a todos. Sí, claro. No. ¿Por qué? Los estás premiando por algo que no se merecen, hermano. Porque tú ves a muchos chavitos ahorita que están esperando cobrar la beca y te los encuentras echándose una caguama en la tienda de la esquina de su escuela. Sí, se van de pedos. Sí, o sea, eso estoy completamente en desacuerdo. Pero alguien de Morena te diría, pero ¿por qué no tienen derecho a disfrutar de su vida? Porque son menores de edad y no tendrían que estar tomando, ¿sabes? Hermano. Y mira, esa es una. La otra, si tú le vas a dar a alguien, o sea, vamos al proverbio chino. No le des a alguien de comer, enséñalo a pescar. No le des el pescado, enséñalo a pescar. Tú a la gente le estás dando el dinero. Toma, vota por mí, te voy a dar dinerito, vas a poder estudiar. Eso es lo que ellos dicen. Pero como te lo menciono, o sea, están ocupando el dinero para cualquier otra cosa, menos para lo que se debe hacer. Desde mi punto de vista, que cualquiera es respetable, podrían hacer una manera en la que el dinero que se les da pudiera ser específicamente para cosas de la escuela. ¿A qué me refiero? Tal vez una tarjeta donde pudieran comprar libros, donde pudieran comprar comida, donde pudieran comprar una tablet o cosas así que realmente los ayudara a educarse de una mejor manera, ¿no? Sí, suena bonito y de hecho estaría mejor, porque incluso ayudas a los comercios, a las empresas. Por ejemplo, das créditos con Gandhi, ¿no? O das créditos con Péndulo para que compren libros, ¿no? Y demás, con las papelerías Tony, ¿no? Para sus útiles. Sí, claro, tienes toda la razón. Creo que sería algo muy bueno, pero no es funcional. No es funcional políticamente hablando. Exacto. Porque aquí lo que se busca con los programas sociales no es tener, y más a los chavitos, no es tener bien a la gente, sino es tener buenos clientes. Ni siquiera votantes, buenos clientes, ¿sabes? Entonces, lo que pasa con ellos es que lo hacen, y ahorita Claudia Sheinbaum ya dijo que lo va a meter para las secundarias. Estás hablando de un plan de 3 años, justamente, para tener buenos clientes en 3 años que van en el 27 a votarte a tus diputados, a tus alcaldes. Claro. Y que potencialmente en 6, ya que estén en una carrera, ya van a poder votar para la siguiente presidencia, ¿sabes? Entonces, sin duda, o sea, creo que son buenos. La visión o sea, las dos visiones es esta. Morena dice, sí, dense a todos, son libres en efectivo, hasta cash, para que puedan gastar lo que quieran en sus chelas. El PAN dice, sí, pero que se lo ganen, ¿no? Creo que eso es mucho más factible. Claro. Pero la gente, o sea, la cultura mexicana es ¿por qué? ¿Por qué me los tengo que ganar? Todo peladito y a la boca. Yo te diría algo, y apenas lo pensaba, y con todo esto que platicamos, en la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Exacto, sí. Literalmente. Entonces, si la gente que es de Morena y es muy creyente, y la del PAN sin duda es creyente, la mayoría, ¿por qué no aplicar ese proverbio, esa parte de la Biblia? El que no trabaja, que no coma, ¿sabes? El que no desquite su beca, que no se la den. Es que ¿cómo le puedes dar a un niño que lleva un promedio de 9.5 lo mismo que le das a un niño que viene reprobando todos los meses? El mérito se pierde. El mérito se pierde. No, ¿para qué te esfuerzas? Exactamente. Si de todas maneras voy a tener mi lana, no hay problema. O sea, yo estoy completamente en contra de que se los den de esa manera. Y lastima mucho, Jerry, lo que dices que vean al pueblo como clientes. Como clientes. O sea, ¿por qué nos ven como clientes? O sea, porque es algo muy maquiavélico. De hecho, se dice que AMLO duerme todas las noches con el príncipe de Maquiavelo en su cabecera, ¿no? Es lo que se cuenta la leyenda urbana, ¿no? Y así maneja las masas, así maneja la gente. Pero fíjate, ahorita que comentas esto, por más que le he dado vueltas y vueltas y vueltas, por eso digo que coincido un poco más con las ideas del PAN, o no sé si del PAN, con las ideas sí de la meritocracia, ¿no? Respecto a qué. No importa lo que tú le des a la gente, pues tengamos a todos los universitarios acá, ¿no? Todos juntos los universitarios. A cada uno le vas a dar $1,000,000, ¿no? Para que arranquen su negocio, la utopía, ¿no? Créditos para todos o becas para todos iguales. Eventualmente va a haber alguien que va a invertirlo en un negocio X, ¿no? Y lo va a perder porque no sabe administrarlo, porque como persona no es capaz de administrarse. Y eventualmente eso va a llevar a que alguien acumule más capital que otro, ¿no? Es la ley de Pareto, ¿no? Alguien va a tener, o sea, y menos gente va a tener la mayoría de
del capital, la mayoría de los recursos. Entonces, le ha dado vueltas y vueltas. Sí hay maneras, sí tiene que haber maneras y formas de que el sufrimiento de la gente sea menos, o sea, de que la gente que tiene menos tenga un poquito más, o tenga un poco más para poder gastar mínimo para vivir. O sea, que nadie sufra de carencias económicas. Ese es el punto, que nadie sufra de carencias económicas. Pero también son temas periféricos alrededor. Porque yo te podría decir, ¿sabes qué? Que todo sea privado, como en Estados Unidos, ¿no? La salud es privada, la educación, todo. Pero pagas tus impuestos. O sea, tú pagas los impuestos, los 60% de impuestos que te piden allá, págalos y vas a tener todo lo demás ahí listo para ti, ¿no? O sea, si te desemplean, tienes un seguro, ¿sabes? O sea, si tienes hijos, te dan seguro. Sin embargo, no. Entonces, creo que sí tiene que haber ayudas sociales a la gente, pero limitadas y con condiciones. Porque si no, el mérito se pierde. ¿De qué sirve que alguien se esfuerce? Si a fin de cuentas va a recibir lo mismo que el otro. Creas una sobredemanda de gente mediocre que quiere esos beneficios, pero sin darte nada a cambio, ¿no? De Y a acuerdo. fin de cuentas, ¿quién sigue pagando eso? Una minoría que paga impuestos, pero siendo sinceros, la gente que paga impuestos siempre busca pagar los menos posibles. Entonces tienes a un Estado que no tiene la suficiente solvencia económica para mantener a una mayoría que realmente le está manteniendo una minoría y sobre de ello te buscas muchas más deudas. Hoy México está súper endeudado, 7,000 millones, si no me equivoco, más de deuda, de dólares. O sea, terrible. Jerry, es que dices, por la minoría que paga impuestos y que siempre trata de pagar los menos que se pueda. Sí. Te voy a decir algo desde el punto de vista de empresario, Sí, ¿no? sí. Que tratas de jugar con las reglas que te pone el gobierno, ¿no? Claro. Cualquier persona yo creo que utilizaría cualquier regla del juego para tomarla a su favor, ¿no? ¿Qué es lo que hacen normalmente los contadores en unas empresas, ¿no? O sea, el contador de mi escuela dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta estrategia y vamos a pagar menos impuestos. Uh-huh. Te voy a decir algo. Yo considero que los impuestos que pagamos son algo estratosféricamente exagerado. O sea, es exagerado. Sí. Mucho, te quitan muchísimo. Por eso tienes que contratar a tu contador que sea un chingón para que él busque las estrategias adecuadas para que puedas pagar menos impuestos. Y te mantenga al filo, sí. Porque de alguna u otra manera no sería un negocio 100% redituable. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Pero sí te ayudaría a ser mejor ciudadano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Estados Unidos, yo no sabía, mi hermana vive allá, hay un impuesto por tener perro, ¿no? Apenas que se fue para allá y se iba a su perra a rentar una casa, la rentó, pero una que le tocó o que pudo tener que acertaban perros. Entonces, la casa misma te cobra una renta por tener el perro. Una y otra te cobran, creo que $70 por tener un perro. Es el impuesto que tienes que pagar. Eso es lo que pagan. Pero ¿qué provoca? Que no haya perros en la calle. Entonces, si tienes uno, a fuerza tienes que pagar por él y mantenerlo y todo el rollo. Entonces, imagínate que eso lo metieran acá. ¿Cuánta gente pagaría impuestos? O sea, suenan absurdo, pero ayudan a mantener la calle limpia, mantener en orden, ¿no? Y se atreven la gente ya se atreve a exigirle a su gobierno que los mantenga bien porque están pagando lo suficiente. Aquí, aunque sí, pues, suenan mucho, lo que se paga no es nada comparado con lo que pagan allá, o en Europa incluso, ¿no? O sea, justamente entra esta lucha moral y ética del empresario de decir, a ver, güey, si quiero que la gente pues no sufra tanto, ¿no? Pero que no me quiten tanto a mí, ¿no? Yo considero, Jerry, puedo estar en lo correcto o equivocado, todo depende de la perspectiva de cada persona, pero siento que la clase trabajadora critica mucho al empresario y dice, no, es que ellos desde su punto de privilegio que tienen, sí, claro, porque creen que el empresario es rico, millonario en todos los sentidos, y no saben que el empresario se preocupa por pagar sueldos, por pagar impuestos, por pagar Infonavit, Seguro Social y todo este rollo, ¿no? Sí. Si tanta envidia tienen del empresario, yo siempre les digo, emprende, haz una compañía, ¿no? Sí. Y creo que este gobierno o el gobierno en general castiga mucho al empresario. ¿Por qué? Porque es la minoría que paga impuestos, porque la mayoría de gente no paga impuestos. Sí. Si tuviéramos otra normativa donde el gobierno hiciera que de verdad todos pagáramos impuestos, creo que sería algo más equitativo y no sería tan cargado para los empresarios, ¿no?
De hecho, sería lo ideal. Por ejemplo, tener una empresa cooperativa creo que sería lo ideal. De O sea, acuerdo. ayudaría bastante. Y justamente hay a veces que obligas a los trabajadores a pagar impuestos y al empresario también, pero como están trabajando juntamente, tú como Estado haces que haya una regulación ahí en medio, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, pero también, por ejemplo, tú ves a un trabajador que gana, no sé, 1,500 a la semana, menos impuestos, y le empiezan a reducir aquello con lo que apenas se puede vivir. La forma en la que se vive es precaria. La mayoría de la gente vive de situaciones precarias. De hecho, justamente apenas... pues hoy salió un video ahí en Twitter. Embargaron una escuela de música en Ciudad de México y pusieron a la gente pusieron todos los instrumentos músicos de música en la calle, ¿no? Pues estaban embargados. Pero la gente X que pasaba dijo, güey, hay instrumentos, los empezó a llevar, ¿no? Llegaron con diablitos, pinche carroña, ¿no? Y se llevaron teclados, pianos, Macs, o sea, computadoras, todo. Y hubo gente que sí grabó y dijo, oye, ¿por qué te los llevas? No, pues es que no tenían respuesta, ya les dejaban ahí. Unos sí se los llevaron, cosas y demás, ¿no? Las casas de empeño, ¿sabes? No son una forma de trabajo, son un síntoma de la precariedad en que vive la gente, ¿sabes? O puede ser que vivimos, porque somos la mayoría que no ganamos, o sea, 100,000 pesos al mes, ¿no? O sea, es la precariedad, es un síntoma malo. Y tú ves que, yo siempre digo, no, hay que ir a la casa de empeño en febrero, porque en enero Sí, todos compraron el Día de Reyes, la Navidad, ¿no? Tú vas en febrero o marzo y está... no sé, X, ¿no? Todo lo chido que compraron en diciembre. Porque la gente en un momento se emociona y de repente ya no alcanza y pues lo van a dejar, ¿no? Entonces, las casas de empeño no existirían si no existiera gente pobre. O sea, realmente es un negocio multimillonario. Y, o sea, yo conozco a alguien que tiene una casa de empeño, es multimillonario. Y es político. Sí, es político. Y dices, a ver, ¿qué pasó, no? O sea, y de un partido del pueblo, ¿no? Y dices, güey, entonces, a final de cuentas... siempre va a hacer falta ese tipo de negocios, ¿no? Porque ayudan a la gente, pero realmente sí, mira, yo creo que sí, porque a ver, quienes tenemos cierto nivel para hacer una producción así y demás, ¿no? Y digamos, de una manera emprendemos, ¿no? Creo que sí hay un poquito que se le puede dar un poco más a la gente que nos ayuda, que nos colabora. Yo procuro hacerlo, pero sí entra, o sea, digo de manera personal, entra esa cosquilla de decir, no, pero pues podría guardarme un poquito más para mí, ¿no? No pasa nada. Pero creo que entra justamente eso que ya no es apartidista, que ya es incluso fuera de una iglesia, que es fuera de cualquier cosa, que tiene que llevar a ver que hay gente que necesita un poco más que tú, ¿sabes? A lo mejor, si ahorita nos traemos unos taquitos para acá, pues qué chido, pero hay gente que no tiene ni para tacos, no tiene ni una mesa, no tiene nada, ¿sabes? Creo que va más allá, más a un tema de qué necesidades tiene la gente y cómo se pueden ayudar, ¿no? Repito, ya es fuera de partidos o de cualquier religión. Creo que incluso hay gente que no tiene ninguna religión que es mucho más noble y mucho más amable que alguien que va a una iglesia todos los días, ¿no? Claro. Me he topado con mucha gente así. Y más allá de ello, creo que sí requerimos mucha más gente noble. Mucha más gente noble que se tiende un poco más el corazón, ¿sabes? Para con la gente, sin solamente dar por dar. Porque hay mucha gente que no lo aprecia y no lo desquita, ¿no? Como los programas sociales que vemos, ¿no? Pero pues sí, así parece que va a ser esta política, ¿no? Te digo, ya, Claudia Sheinbaum dijo que las becas ya no van a ser para prepa, sino también para secundaria. Entonces va a crear a muchas más adolescentes, ¿no? Jóvenes que pues van a eventualmente también a votar por ellos, ¿no? Por esa misma ayuda. Imagínate, si veías a los chavitos de la primaria que se iban a gastar la lana en una cervecita, ¿qué va a pasar cuando ya son más grandes y les das esa oportunidad, Jerry? Tengo una pregunta. Yo no soy experto en política, tú sí, Jerry, y me gustaría preguntarte acerca de ese tema que se está dando mucho en las redes, donde dicen del socialismo y que esta es la idea principal de Morena, ¿no? De volver a México un país socialista y que ya no exista la república. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que es cierto? ¿Crees que simplemente pues es algo como para irle quitando popularidad al partido? ¿O? Mira, justamente, y en la campaña me di cuenta de eso. Hay temas que a la gente no le importan, ¿sabes? No. Que deberían de importarle y mucho. Deberían, o sea, sí, probablemente sí deberían, pero no influyen en su día a día. Por ejemplo, se habló de un personaje un personaje malvado en la política poblana, ¿no? Se habló durante las campañas, a la gente no le importó, ni lo conocía, ¿no?
Se habló acerca del tema del Poder Judicial. A la gente pues no le importa, ¿no? Y quien sí va a decir, pues lo que diga Morena, ¿no? O sea, hay muchos temas que a la gente no le interesan, ¿no? Si vamos a un socialismo, de hecho, para llegar a mucha gente dice que vamos a un comunismo, ¿no? Para llegar a un comunismo tenemos que pasar por una etapa de socialismo, ¿no? Y tenemos ciertos elementos que sí nos indican que vamos para allá, probablemente, pero realmente no. O sea, tú hablas de quienes, de países que han llegado a esos momentos, tienen muchos, quienes los dirigen, tienen mucha formación militar, ¿no? O sea, es gente que ha llegado y ha tomado el poder con violencia, ¿no? En este caso, pues no ha habido eso. Dudo mucho que se llegue a un socialismo en el cual todos nos vestamos con ropa gris y nos dé la comida el gobierno en la esquina. No. O sea, Pero dudo ¿no que se te hace muy extraño, hermano, que pues todos los aliados de este partido, tú los volteas a ver Sí, y claro. son quienes están en el régimen, ¿no? O sea, hace algo el presidente de la República Mexicana y ¿quién lo felicita? Sí, Maduro, Evo Morales, sí, claro, sí, sí. Eso creo que es una red flag, ¿no? O sea, Te da señales, ¿no? Pero a final de cuentas, o sea, creo que son temas de ideales. Por ejemplo, apenas ganó la izquierda en Europa, en Francia, y México felicitó, ¿no? O sea, que es un tema como de meramente de posturas políticas. Eh, sí, o sea, creo que sin duda tienes razón. Ese clásico, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero que el país vaya encaminado hacia allá, y lo platicaba apenas con un amigo, justamente, que fue al podcast, me decía, a ver, la gente muchos de nosotros pensamos en que vamos a ser Venezuela, ¿no? Y que vamos a estar como ellos. Pero México en muchas cosas está peor que Venezuela. O sea, tú allá sabes que vas a comer a fuerza, lo que sea. Poco, mucho, vas a comer. Tienes tu día resuelto, punto. Porque el gobierno te va a dar lo que sea. pero Puerco, ¿qué te va frijol, a dar, vas a comer. hermano? Acá en Puebla, tan solo en Puebla, y te digo porque lo digo en Capital, hay gente que ni siquiera tiene que comer. Las calles están de la chingada. O sea, tú ves lugares pésimos, ¿no? Te voy a hacer Entonces, una pregunta, hermano. Yo vi ese clip, ¿lo podcast, ese clip, yo lo vi. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué preferirías desde la posición en la que tú te encuentras viste? ahorita? ¿Preferirías que te dieran de comer tus frijolitos con tu huevito con tal de que todos tuvieran de comer? Ujú. No, pues claro que no. O sea, uno siempre. Es que mira, va con los temas anteriores que platicamos. Podría decirte desde un nihilismo, sí, pues todos parejos, ¿no? Pero realmente hay ese espíritu dentro de decir, no, pues yo quiero algo mejor. Pero justamente, filosóficamente viene este tema de que nunca puedes desear algo que no has probado, ¿sabes? Si desde un inicio todos hemos partido de ser iguales, ¿sabes? Nada nos llevaría a desear algo más. Entonces, creo que justamente viene un tema de la mayoría y las minorías. Como mayoría, mucha gente no ha probado, te puedo decir, no han probado un corte de carne, ¿sabes? O no han probado cómo es comérselo en el parrillaje, ¿sabes? Y como no lo han probado, no lo desean. A mí me vale, a mí dame mi beca, güey. O sea, me voy a comer unas carnitas porque he probado las carnitas y sé que cuestan 300 pesos el kilo y se va ahí una tercera parte, una cuarta parte de mi sueldo y es la delicia. Mientras me alcance para eso, ya está bien, ¿sabes? Pero uno dice, no, yo no quiero evitar pagarme 3,000 baros en el parrillaje, ¿sabes? Porque Entonces, ni siquiera me alcanza. sí, porque, exacto. Entonces, creo que ese es el tema. O sea, a dónde la mayoría nos va a llevar. Pero tienes razón en lo que comentas, porque justamente, por ejemplo, Hitler llegó a liderar con la mayoría. O sea, Hitler llegó al poder por una democracia. La mayoría lo quería a él y él llegó. Entonces, yo creo que las mayorías se equivocan. O sea, no porque alguien diga que pasó con el tema de Residente, ¿no? De Calle 13 y J Balvin, ¿no? Si me equivoco, es que tuvieron ahí un pleito y decía Los Residente, ¿no? Grammys. Ajá, y decía Residente, ¿no? Las hamburguesas son muy ricas, pero son muy populares y por eso la gente se las come, pero son comida chatarra, ¿no? Entonces, creo que la mayoría sí se llega a equivocar, las mayorías se llegan a equivocar. Entonces, estos movimientos democráticos, pues no son lo mejor, son perfectibles. Por otro lado, yo te diría, a lo mejor hay un buen autoritarismo, sería algo que funcionaría muy bien. Por ejemplo, y a lo mejor están cosas políticamente incorrectas decirlo, pero el autoritarismo del PRI fue muy bueno. O sea, decían, ¿sabes qué? Sigue este presidente. ¿Y qué hizo el otro? No importa. Él es bueno, él sabe cómo manejarse políticamente, sabe a qué personajes poner en economía, en turismo, ¿sabes? O sea, comenzaban a hacer un clan, ¿no? Pero que estaba estructurado para mantener el orden en el país y también hacían sus negocios los que querían, ¿no? Pero era una buena dictadura, ¿no? Cuando hay alguien que no sabe gobernar, y ese es un problema políticamente que pasa, cuando tú traes a un activista a la política, pues no tiene ni idea de qué hay que hacer, no sabe de políticas públicas, no sabe
de cómo va a trabajar a lo mejor algún congreso. No pasó con la alcaldesa de Morena aquí en Puebla, ¿no? Quien fue la alcaldesa en su momento. Tuvo dinero que le sobró porque no lo gastaba en obras, no hacía nada. Entonces de repente se le juntó y por arte de magia, como se le juntó, pudo pagar la deuda de Puebla. O sea, pero no fue porque ella pensara, vamos a hacer un plan para pagar la deuda. No, fue como me sobró lana, pues ¿qué le hacemos, güey? Pues pagamos la deuda, pues sí, ya, dale. Entonces, cuando tú tienes a un activista que lo pasas a ser político, realmente comete muchos errores. Entonces, y eso es lo que pasa con Morena. También por eso he entendido el mal vicio, pero que termina siendo positivo, del famoso chapulineo, que traen a políticos del PRI, del PAN, porque tienen razón. Mucha gente de Morena que nació como activista o, pues, la verdad, alguien más que apoya un porrista, pues sí puede jalar gente y sí te puede servir y demás, pero pues hasta ahí no sabe ser político y requieren políticos expertos, buenos, mañosos, mafiosos, con colmillo, sesudos, pues, corruptos, la verdad, de otros partidos para saber negociar con sindicatos, para saber negociar con los grupos fácticos, o sea, con grupos de choque, para saber negociar con el crimen organizado, ¿sabes? Y ellos te ayudan a hacer un gobierno. Tú no puedes ser un gobierno con bondad, o sea, solamente siendo bueno. Porque tú al ser gobierno tienes que hablar con los que roban las autopartes para que le bajen o para que roben, pero en ciertas zonas, para, ¿sabes? O sea, Con los pobres. con los pobres, para que su negocio, el negocio que ellos tienen, pues no te manchen tanto tu gobierno, ¿sabes? O operen de una forma en la que no te afecten tanto. Entonces, ahora entiendo también el chapulineo de Morena, ¿no? Decir, pues sí, necesitan políticos con experiencia, buenos, te digo, con todas las características y adjetivos que la gente le quiera poner, ¿no? Para que funcione con ellos, ¿no? Y pues es la política que tenemos hoy, ¿no? Y yo lo celebro también, lo celebro sin duda, porque también ya hay un bipartidismo, o sea, ya es Morena, bueno, Morena, PT Verde, pero en principio es Morena, y el PAN. El PRI va a desaparecer y queda el PAN, quedan digamos, los burgueses, los güeritos, los acomodados, la derecha, los conservadores, etcétera, contra el pueblo, ¿sabes? Y creo que ya empieza a haber una dualidad en la que, pues, como Estados Unidos, ¿no? Republicanos o demócratas, tú a quién quieres escoger, ¿no? Y para mí es mucho mejor que tener 7 partidos, ¿no? Que, pues, neta, algunos nada más viven. Ya desapareció el PRD, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es lo más sano para una decisión. Y mucha gente a lo mejor no le gusta, ¿no? Pero realmente es esa ambigüedad simple, o sea, solamente 2 partidos y tú eliges por cuál, ¿no? Y ver que también pues ninguno tiene la razón absoluta. O sea, te digo, vas a encontrar bondades en todos lados. En el PAN pues también hay gente que busca causas. Por ejemplo, yo con algunos políticos que platicaba, tenían buenas causas, muy buenas causas, y le pensaban más. Por ejemplo, el candidato de la capital de Morena de acá dijo que quiere hacer una fábrica de agua. ¿Cómo chingados va a ser una fábrica de agua? O sea, no hay forma. Tienes que plantar árboles. El candidato del PAN decía, hay que plantar árboles, no aquí en la capital, en otros lados, güey, para que el agua salga por aquí, por allá, pero en causa de la capital, shala. Había mucho más estructura, Sí, o sea, tenía más idea. eso, ¿no? Decía, pues, ¿sabes qué? Vamos a relaminar tantas calles nomás. No, porque es el presupuesto que tienes, ¿no? No puedes ir más para allá porque también deudas a la capital. El de Morena dijo, no, vamos a relaminar todo Puebla. Pues a ver, no es posible. O es populismo, ¿no? O sea, y el populismo, yo creo que bien fundamentado y bien hecho, que es lo que ha hecho AMLO, es todos vamos a dejar de ser pobres. Pues no, es imposible. Te repito, en algún momento alguien va a tener más que otro. De acuerdo. El presupuesto no te va a dar, etcétera. O sea, muchas cosas, ¿no? Hermano, es un placer platicar contigo porque pues, sabes de muchas cosas y siempre va a ser agradable e interesante poder platicar con alguien como tú. Y me gustaría para cerrar el podcast, ¿qué piensas de fifís contra chairos? Se ha vuelto una narrativa del presidente muy buena, muy buena. Pero, o sea, buena porque logró mostrar lo que siempre ha pasado. O sea, históricamente ha habido gente pobre, gente con dinero, históricamente, pero nunca se había verbalizado. Nunca nadie lo había dicho. El presidente se atrevió y a muchos nos cayó el 20 de decir, pues, pues sí es cierto. El adjetivo, o sea, fifí y chairos, creo que ya cae mucho más en un insulto, pero también, digo, creo que no es que a todos. Un fifí en México hay 50. O sea, que tienen literal miles de millones de pesos, ¿no? Y de dólares.
son muy específicos. Él se refería a ellos, ¿no? Los chairos, pues sí son todos, ¿no? De hecho, Pero pues es aspiracionista, ¿no? El Sí. que apenas sí tiene o no se quiere sentir pobre, dice, es fifí, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, y funcionó como una buena narrativa para hacer un público. O sea, al final de cuentas, le pones nombre a tu equipo de fútbol y ya empiezas a jalarte a gente para allá, ¿no? Entonces, o sea, funcionó muy bien para él, ¿no? Pero sí ha servido para diferenciar a la gente, ¿no? Entonces, o incluso aunque no seas de un partido en específico, si tú ves a alguien pobre, pues lo de categorías como Chairo, ¿no? Porque de seguro, o sea, es del seguro barrio. votó por Morena. Seguro votó por Morena, sí, ¿no? Y si tú ves a alguien, pues hay más o menos 2, 3, pues ya sí, ¿no? Entonces, o sea, sirvió como un tema comunicacional y para diferenciar a la gente, pero también sirvió para que la gente pudiera entender incluso su posición social, ¿no? Para mí no es correcto. Por ejemplo, yo en las campañas vi que mucha gente nombraba, por ejemplo, a Xochitl le decían Cochil, ¿no? Porque está gordita. Y a Claudia le decían la calaca o la lagartija, ¿no? Para mí, los adjetivos, y más que nada que se vayan con el físico, para mí ya deja de ser algo político y deja de tener relevancia. Porque pues no tiene nada que ver con su formación política, con sus opiniones, con lo que piense, ¿no? Entonces no me gusta. Y el tema de chairos y fifís también sí se me hace importante para dividir a la gente, pero no se me hace que... Es muy clasista, ¿no? Sí, sin duda, pero también se me hace que no expresa todo lo que es alguien, digamos, de Morena. Un chairo no es totalmente eso, ¿no? Porque incluso se vio en las votaciones, ¿no? Hubo una clase media y hubo empresarios que votaron por Morena. Entonces tú a un empresario le dirías le dirías que es chairo, ¿no? O a un fifí le dirías que es chairo. O sea, ¿sabes? Creo que sirve muy bien electoralmente o para dividir a la gente, pero no engloba todo lo que es, digamos, la gente. Lo que puede ser un fifí Sí, o, claro. o un chairo. Sí, hay mucho más atrás. Sí, sin duda. Jerry, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pero antes de que te me vayas, te voy a preguntar lo que le preguntamos a todos los que ya se hizo una costumbre en este podcast. ¿Qué es el éxito para ti, hermano? Desde el punto de vista no político, desde el punto de vista personal. Jerry Ramos. Pues mira, yo creo que como alguien que está a punto de cumplir 30 años, que ha tenido momentos muy buenos y muy malos, yo creo que te diría que el éxito para mí es que la gente que quieras, siendo o no tu familia, la gente que quieras, pueda estar a tu lado cuando lo necesites, ¿sabes? O sea, de una manera personal te puedo decir que gente que yo pensaba que eran mis amigos, en su momento cuando eran necesarios no estuvieron, ¿no? Quien estuvo fue la familia. Pero también si te cierro en la familia, pues mucha gente no te cuenta con familia. O mucha gente, su familia justamente ha sido sus peores enemigos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en específico, para englobar, creo que el éxito es que con quien estés, quien sea tu núcleo, te apoye en lo que hagas. Sean verdaderos. Sean verdaderos, sea tu sustento cuando tengas momentos difíciles. Porque cuando hay victorias, y a mí me cagó en las campañas políticas, a que ganó todos, no, gran gobernador electo, alcalde electo, no, sí sabemos que es una eminencia, es buenísimo. Pero cuando el que pierde nadie va con él. Les vale madre a todos, a los medios, nadie, ya, pues ahí quedó olvidado, güey, ¿no? Sí. Pero en la campaña eran como, no, así el candidato, a ver, hay digamos, lealtades. Una derrota no te... Pues no es eterna. No te define, ¿no? No, y las derrotas no son eternas. En algún momento te va a tocar la tuya, ¿no? Y va a estar cambiando el tema. Entonces, a mí, la gente así como Salamera, que están más enchinchando a mí, como me caga. Entonces, y le platicaba también apenas con un familiar, porque no me acuerdo que una fiesta. No me acuerdo qué fue, algo bueno, ¿no? Una fiesta. No, que no podemos hacer fiesta, lo que sea. Le digo, mira, no me importa. Cuando yo tengo un pedo y tú estás ahí, es lo que a mí me interesa. O sea, si me invitas a una fiesta o no, pues vale madre, ¿no? O si hacemos X fiesta por un cumpleaños, no me importa. Porque en momentos buenos, pues cualquiera está. Pero en los momentos malos es cuando la gente de verdad se aleja o sí te apoya. O aunque no esté, te manda un mensaje y ahí lo que ocupes, ahí andamos, háblalo, ¿sabes? Ya, no pasa nada. Haz acto de presencia, ¿sabes? Yo creo que el éxito es eso. Tener a la gente que te apoya en los momentos difíciles, realmente. Porque incluso las cosas materiales, pues a veces te ayudan. Es la gente la que de ahí... como la de Fénix, ¿no? De esa derrota que tienes, te levanta. Renaces. Y de ahí ya todo lo material y todas las otras relaciones, todo lo demás sale, ¿no? Pero si no tienes una base que de ahí te apoye, no sale nada. Completamente de acuerdo, Jerry. Y antes de irnos, me gustaría decirle a las personas que nos están escuchando que más allá de que seas fifí, chairo,
que hayas votado por el PAN, el PRI o por Morena. Lo que importa es que nos apoyemos como sociedad, que nos apoyemos como seres humanos, que nos apoyemos como seres iguales, seres humanos, y que tratemos de darle la mano al que lo necesita para que podamos hacer de primero que nada, de tu casa un mejor lugar, después de tu colonia, después de tu ciudad, después de tu estado, después de tu país y, por qué no, del mundo, un mejor lugar en donde podamos estar, amigos. Esto fue Divergente con Jerry Ramos y Yared Mercado. Chao, amigos.